Buenas, buenas. Pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer a explicar un poquito qué es, cómo se saca, para qué sirve la cartilla militar, ¿no? Básicamente, ¿qué es y para qué sirve? Es un documento de identificación oficial expedido a los mexicanos de edad militar. ¿A qué se refiere con todo esto? A que es un documento como la credencial de elector, algún documento que te identifica o puedes identificarte como persona, tus datos de que cómo te llamas, cuántos años tienes, de dónde vienes, tu CURP, etcétera, ¿no? Y esto, pues, a lo que entiendo, a lo que he llegado a investigar es de que solamente es para México. Hay algunas otras cuestiones para otros países, pero la cartilla militar mexicana pues es esta, ¿no? ¿Y para qué sirve? Te sirve para muchas cosas, pero en lo más destacable es para trabajos. Algunos trabajos, supuestamente, a lo que encontré en la página de internet, es que algunos trabajos te la van a pedir forzosamente, ¿no? Cuando tú vas a pedir trabajo te dicen, ¿sabes qué? Tráeme, pues no sé, tu acta de nacimiento, tu CURP, etcétera. Y aparte te piden tu cartilla militar. Si no la tienes, pues entonces pues no sé cómo vas a pedir trabajo para ese tipo de cuestionamiento de trabajos, ¿no? Hay algunos otros en donde dicen que te la piden, pero al final no te la piden. Ya dependerá pues de cómo es, ¿no? Estos trabajos cómo son o cuáles son. Básicamente encontré que es guardia recepcionista, custodio sin experiencia, chofer de transporte escolar, guardia de seguridad privada, etcétera. Antes supuestamente había un rumor, una leyenda, no sé si sea cierto o no, de que por lo menos aquí en México, cuando querías trabajar en algún lugar de gobierno, pues sí, algún lugar de gobierno, alguna plaza de gobierno, básicamente te pedían tu cartilla militar para poder entrar. En caso de que no la tuvieras, pues no te dejaban, no te aceptaban en el trabajo. Al menos eso era lo que antes se decía. No sé si esto sea real, si antes era real y ahora ya es mentira, no sé, pero así se decía. Ahora, el cuestionamiento es cómo se saca la cartilla militar. Aquí te voy a contar lo que viene en la página y en cuanto a mi experiencia, cómo fue, y porque hay una experiencia que es bastante pues curiosa, ¿no? Número 1. Vas a tener que ir al lugar designado en tu municipio, en tu pueblo, en tu estado, en tu estado donde tú vivas. Yo, en mi caso, donde yo vivo, pues tuve que ir a la presidencia municipal, ¿no? Que es pues sí, la presidencia municipal. No sé cómo se digan, si es en otros estados. Es una presidencia del municipio. Fui ahí, hay una cierta como un cierto lugar, un cierto cuartito donde es especial para esto, ¿no? Vas, pides informes, te dicen, ¿sabes qué? Si es aquí, tráeme tu CURP, tu acta de nacimiento, tu comprobante de domicilio, etcétera, ¿no? Te piden ciertos documentos. Entonces, el segundo paso es, te piden papeles y vas a entregar papeles. Los papeles, pues ahí mismo te dicen cuáles son y qué día los puedes entregar. Aquí te recomendaría pues ser lo más oportuno y que lleves una libreta tan siquiera para anotarlo en tu celular, para que no se te vaya a olvidar cualquier papel y te pidan regresar a tu casa, etcétera. ¿Por qué? Porque estos lugares atienden de cierta hora, ¿no? Yo, por ejemplo, fui a las 9 o 10, pon tú, por ejemplo, y cerraban a la 1. Así que si yo iba después de la 1 ya iba a estar cerrado, ya no iba a estar el señor, y pues básicamente era hasta el otro día o hasta que me volvieran a citar. Después de esto, ¿qué sigue? Se hace un concurso presencial o no presencial. No presencial en mi caso, pero a lo que se dice es de que se hace un concurso, no sé si como una rifa, pero es algo así, ¿no? Ponen una tómbola, no sé cómo se diga en otros países, pero es un círculo, bueno, una malla circular con un montón de bolitas, ¿no? Y van diciendo los nombres de los que tienen en la lista. Por ejemplo, Juan Martínez. Hacen el giro de la tómbola, sacan una bola, una pelota, lo que tú digas, como tú lo conozcas, y si la pelota es color negro o color blanco, ya dependerá de lo que te toque a ti, es lo que te va a tocar si haces servicio militar o no haces servicio militar. ¿Cómo funciona todo esto? Te digo, tienen una lista con las personas que van a ir a sacar su cartilla militar, ¿no? Por ejemplo, Juan Martínez, hacen el giramiento de la tómbola, sacan una bola y la bola es color negro. ¿Qué significa si sacas una bola negra? Pues que no estás obligado a hacer el servicio militar durante 6 meses, me parece que son. Sí, son 6 meses de servicio social. Y bueno, durante esos 6 meses pues puedes estar en tu casa, puedes hacer tu vida normal, ¿no? Puedes estar en la escuela, etcétera. Pero en caso de que Juan Martínez haya sacado una bola blanca o le hayan sacado una bola blanca,
significa que estás obligado a hacer el servicio militar. ¿A qué se refiere con el servicio militar? Pues básicamente 6 meses de servicio social, te vas a tener que levantar, me parece que son los sábados y los domingos, o no sé si todo el fin de semana, a cierta hora, e ir a la zona militar, a hacer ejercicio, a hacer esos tipos de ejercicios que se ven en las películas que hacen los militares, ¿no? Que te ponen a correr, a hacer flexiones, a barrer, a limpiar, etcétera. Todo eso se va a hacer. ¿Qué pasa si no haces este tipo de servicio social? Pues básicamente no te liberan la cartilla militar. ¿A qué me refiero con que no te liberan la cartilla militar? Pues básicamente que no te la entregan. Y ya, es eso. Te digo, si es bola negra, pues esperar, solo te tocaría esperar a cierta fecha donde ya las van a entregar, ir para recogerla y listo. ¿Ok? Después de esto, ya después de esos 6 meses o después de cierto tiempo te van a decir, ¿sabes qué? Tu cartilla ya está lista, ya puedes venir a recogerla, y va a tocar lo que es la liberación y la entrega. Se recoge en la zona militar por donde tú vivas, ¿no? Si tú quedas en un pueblito aquí y la zona militar está hasta San Juan, desde por allá, te va a tocar ir hasta allá a recogerla, ya que no hay otro lugar en donde pues básicamente te la den, simplemente va a ser ahí. Y bueno, ahí tengo un poquito mi experiencia de cómo fue cuando me la entregaron. Básicamente yo vivo en un pueblito y para ir a recogerla tuve que tomar 2 transportes, un camión y luego un taxi para llevarme a la zona militar. Ya después de ahí nos recibieron los militares, nos formaron como en grupos y ahí mismo nos dijeron que nos aprendiéramos el número de matrícula que tenemos pues en la cartilla militar, ¿no? Si no te lo aprendías de memoria no te iban a dar absolutamente nada, y eso sí lo comprobé. Cuando llegamos nos hicieron caminar como 10-15 minutos porque la zona militar es muy muy grande. Ya después de que llegamos como a unas casetas, a unos lugarcitos, nos formaron en filas. Ya estando en filas iba pasando la gente y te decían, uno por uno iba pasando, ¿cómo te llamas? No sé, me llamo Jorge, dime tu número de matrícula. Y por un número que te equivocaras o algo que no te supieras, te decían, ¿sabes qué? Regrésate y apréndetelo otra vez. Ya te regresabas a la fila, te ibas hasta atrás, iba el siguiente. El siguiente te decía, ¿cómo te llamas? No, pues que Juan Martínez. Juan Martínez, dime tu número de matrícula. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, está bien, ten tu cartilla militar. Ya, cuando acabaron, supuestamente, nos fuimos supuestamente marchando, ¿no? Y nos regresamos marchando, básicamente es todo eso. Y ese fue mi proceso para ir a recogerla, ¿no? Ahora, ¿para quién es la cartilla militar? Supuestamente es exclusiva de hombres que pueden sacarla cuando tienen la mayoría de edad, ¿no? 16, 17, 18 años. Pero también, pues voluntariamente pueden sacarla las mujeres. Así que, pues básicamente es eso. ¿Qué pasa si no la sacas? Pues en cuanto a la página del gobierno de México, no hay sanción alguna, pero no la tendrás si la necesitas. En caso de que la pierdas, para actualizarla puedes reponerla. Esto ya dependerá de algún portal de la página del gobierno de México. Hay algunos lugares específicos para actualizar los datos de que ya te cambiaste de país, etcétera, de nombre, etcétera. Ahí lo puedes actualizar. Si ya la perdiste, la puedes ir a reponer. Ahí todo cubierto, todo eso, ¿no? Y bueno, pues creo que cubrí lo más importante en cuanto a lo que es la cartilla militar, ¿no? ¿Cómo se ve? Pues es esta hoja que tenemos aquí, que ahí vienen muchos datos. Después de esto viene mucha información. Aquí se ve, mira. Aquí se ve una foto de cuando yo estuve pelón, y porque te piden un tipo de corte, pero pues ya me rapé, chinga su cola. Y aquí está lo del sorteo, mira, dice bola negra. Fue supuestamente en el lugar donde yo vivo, a todas las personas que fueron les tocaba de ese bola negra sin asistir o asistiendo, y pues básicamente es eso, ¿no? Después de esto vienen unas hojas y ya esto es la cartilla militar. Y bueno, creo que esto ha sido todo en cuestión de este video. Si te gustó, te suscríbete, déjame saber acá en los comentarios, suscríbete, comenta, comparte, y nos vemos en la siguiente en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.